La Defensoría del Pueblo, ante las reiteradas alertas y denuncias de torturas y malos tratos en los centros de privación de libertad, ha exhortado al Estado a ejecutar acciones urgentes para las garantías y protección de derechos de las personas privadas de libertad. ¿Qué respuesta ha tenido este exhorto que ustedes han formulado como institución al gobierno central, dado estas denuncias de torturas, muertes incluso, que podrían estar relacionadas con la falta de alimento, entre otras cosas? Buenos días, bienvenido, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Estimada audiencia, reciban un cordial saludo de parte de la Defensoría del Pueblo y muchas gracias por esta invitación en la que nosotros podemos exponer también el trabajo desde la Defensoría del Pueblo con las 24 delegaciones que tenemos en cada una de las provincias y también en el caso que nos han llamado a esta entrevista desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el que efectivamente nosotros, como nuestro rol lo establece en la Constitución, también nuestra Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y los instrumentos internacionales de derechos humanos, como es la Convención contra la Tortura y también su protocolo facultativo, tenemos ese rol de asesorar al Estado. Y el exhorto que hemos emitido en estos días tiene esa función de decirle al Estado, exhortarle, asesorarle para que establezcan las acciones pertinentes para la protección de los derechos de las personas que están privadas de la libertad, que como nuestra Constitución lo establece, son un grupo de atención prioritaria. En ese sentido, para la Defensoría del Pueblo es tan importante este grupo como todos aquellos usuarios y usuarias que vienen a la Defensoría del Pueblo y presentan sus casos para la atención de acuerdo a nuestras competencias. Las respuestas que nosotros recibimos desde el Ejecutivo ha sido constante en el sentido de que vienen a las reuniones que nosotros convocamos y que sobre todo en las que hemos podido exponer las alertas que recibimos de la ciudadanía, de otros organismos internacionales, de ONGs e incluso de otras entidades del Estado como Ministerio de Salud Pública en relación a las problemáticas que se han ubicado y también de las visitas que aleatoriamente hemos realizado desde la Defensoría del Pueblo junto con las delegaciones provinciales y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Todo este rol es básico para nosotros porque nos permite cumplir con esa función de verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad. En ese sentido, siempre llamamos a ese diálogo constructivo para que las entidades puedan cumplir con sus obligaciones internacionales. ¿Cómo está, doctor Varela? Buenos días, qué gusto. Una consulta ahí puntual. ¿Ustedes hicieron visita in situ a las cárceles para comprobar que las denuncias de los familiares y otros ciudadanos eran reales? ¿Cómo llevaron adelante ustedes todo ese proceso de recolección de datos y además de sistematización? Gracias, Alexis. Esto me permite incluso hacer énfasis en lo que establecieron en su momento quienes presidieron el Subcomité de Prevención de la Tortura. Es muy importante el establecer para los estados que son parte de este protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura el cambio radical que tiene la prevención contra la tortura y los malos tratos. Nosotros como Defensoría del Pueblo realizamos constantemente las visitas a los centros de privación de la libertad. Con mayor énfasis lo hemos hecho desde que estaba vigente el estado de excepción y desde que está vigente este llamado de conflicto interno, porque tenemos ese rol de vigilancia preventiva, pero también de monitorear estas condiciones de detención. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Recabamos esta información. Son testimonios muy importantes para nosotros, lo que las personas privadas de libertad también nos manifestaron en estas visitas coyunturales que ha realizado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, bajo el mandato de nuestra máxima autoridad, el señor Defensor del Pueblo, César Córdoba. Esta información en la cual hay indicios de tortura, de una presunta tortura, de malos tratos, ha sido trasladada a la Fiscalía General del Estado, que es la entidad que tiene que investigar esto y verificar si efectivamente se encuentra ante una conducta que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Son ellos quienes tienen que implementar estas investigaciones y quienes tienen que determinar en su investigación a los presuntos responsables para someterlos a la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? El rol de la Defensoría del Pueblo al coadyuvar en esta situación
que garantizará en su momento la tutela judicial efectiva, es el de generar estas alertas y remitir a las autoridades estatales que tienen esa competencia, como efectivamente lo hemos hecho. Hemos remitido cada alerta que hemos recibido de la ciudadanía, de los familiares de las personas privadas de la libertad, de los informes que nosotros hemos levantado de estas visitas. Incluso la Fiscalía nos llama a rendir las versiones por los informes que hemos emitido en el contexto de estas visitas coyunturales. Ese es el trabajo que estamos realizando bajo el mando de nuestro defensor del pueblo, con el equipo técnico, para que estas alertas cumplan con el ciclo y finalmente Fiscalía nos dé las respuestas efectivas para garantizar esta tutela judicial efectiva. En estas visitas, doctor Varela, ¿qué respuesta les han dado? ¿Qué testimonios? No sé cómo definirlo. Las autoridades del SNAI, que en teoría están a cargo de las cárceles, porque esta situación se ha denunciado en momentos en que las cárceles están bajo control militar. Y a eso hay que sumar un pronunciamiento también de Human Rights Watch, que ya habla de este tipo de problemas de ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, y que se puede de una u otra manera unir a lo que está pasando en las cárceles, y ustedes también han exhortado al gobierno. ¿Cuál es la respuesta que tienen por parte del SNAI? ¿Qué les dice el SNAI? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué explicaciones tienen ellos como ente regulador de las cárceles o bajo el control de las cárceles sobre lo que está pasando en su interior? Licenia, cabe destacar que en este momento las cárceles y los centros de privación de libertad están bajo el mando de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido ver desde las primeras visitas que hemos realizado? Es que efectivamente existe un control por parte del Estado. Como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se ha logrado visitar todos los sitios en los centros de privación de libertad que se han generado estas visitas, que es lo que nos ha permitido levantar toda la información que las personas privadas de la libertad nos han manifestado. Hemos podido documentar esa información para transmitirla al SNAI. En ese sentido, si es que nosotros en la visita detectamos, como efectivamente sucedió, personas que necesitan la atención por parte de los médicos, médicas del Ministerio de Salud Pública, hemos trasladado al director o directora del centro para que atienda urgentemente estas situaciones. De lo que conocemos y de las visitas que habíamos realizado, sabemos que el Ministerio de Salud Pública, por medio de sus médicos, no había estado ingresando. Por eso fue uno de los primeros exhortos que realizamos. También habíamos detectado que los defensores y defensoras públicas tampoco habían logrado entrar a los centros de privación de la libertad, y hemos exhortado en ese sentido. Hemos detectado que los jueces de garantías penales no han realizado también las visitas que les dispone el Código Orgánico Integral Penal para verificar la situación en relación a la rehabilitación, y también, como lo hemos hecho en el exhorto presente, lo hemos generado para que ellos también coadyuven con esta prevención contra la tortura. Esas son las respuestas que nos tiene que dar este sistema integral para la prevención de la tortura y también para que se genere un verdadero sistema de rehabilitación. ¿Qué es lo que a nosotros como Defensoría del Pueblo también nos ha preocupado? Es esa coordinación que debe existir entre las Fuerzas Armadas y el SNAI, porque eventualmente en algún momento tiene que haber ese traslado ya de efectiva competencia que tiene el SNAI, en el sentido de que también se garantice esa continuidad del control de los centros de privación de la libertad. Y como había mencionado, los indicios de tortura, los testimonios que nos han manifestado han sido trasladados a Fiscalía, que entendemos que han abierto las investigaciones previas para continuar con el proceso que a ellos les corresponde y sobre el cual nosotros también estamos generando el monitoreo pertinente para que Fiscalía actúe también con la debida diligencia. ¿Hay apertura por parte de las autoridades de SNAI, de Fuerzas Armadas, que están ahora mismo, digamos, ahí operando para tomar el control de las cárceles? ¿Hay apertura de ellos con ustedes? ¿No ha habido ocultamiento de información? ¿Se han sentado a conversar? ¿Les han facilitado los accesos? ¿Cómo es la relación con ellos también? Porque podría ser que no les interese tampoco mucho que se sepa lo que está sucediendo dentro de las cárceles. Cabe destacar que siempre hay unas
pequeñas dificultades para acceder a la información. Sin embargo, cuando nosotros hemos requerido la presencia de ellos, han estado en las mesas técnicas. Cuando hemos requerido la información, por ejemplo, en relación al dato de 24 muertes en los centros de privación de libertad, fue información proporcionada por el mismo SNAI, que nos han manifestado que este número está compuesto por personas que han muerto en situaciones de violencia, por personas que han muerto por condiciones naturales, pero también tienen datos de personas que desconocen las razones de su fallecimiento. Y es en ese sentido que nosotros hemos podido trasladar esta información a Fiscalía para que ellos continúen, averigüen qué es lo que efectivamente ocurrió, considerando que de acuerdo al protocolo de Minnesota, el Estado es el responsable de todo lo que ocurre con las personas privadas de la libertad porque están bajo su custodia. Es en ese sentido que aunque sean muertes por causas naturales, tiene que investigarse si efectivamente esa fue la razón y en qué condiciones ocurrió. Cabe destacar que en relación a las reuniones que hemos convocado, no ha sido únicamente por la sentencia del juez de Iñaquito, en el cual nos ha dispuesto el seguimiento de cumplimiento de sentencia. Ahí se destaca que nosotros hemos generado las reuniones, han acudido las autoridades y estamos ante una situación en que hay un cumplimiento parcial de lo dispuesto por el juez. Porque de lo que hemos podido detectar en algunos centros de privación de libertad de este territorio 1, se dan máximo 2 comidas, de 1 a 2 comidas, y que esta alimentación ya no tienen un proveedor y que más bien son de insumos que donan los mismos familiares de las personas privadas de la libertad o también de la empresa privada. Y que incluso esta alimentación está siendo preparada por las mismas personas privadas de la libertad. Esto es preocupante porque el SNAI tiene que buscar soluciones que sean sostenibles en el tiempo para dar cumplimiento a esta medida cautelar emitida por el juez de Iñaquito, que establece al Ministerio de Finanzas que busque estos fondos económicos. Para ello le dio el plazo de 15 días, que deben contar con un proveedor. Para ello les dieron un plazo de 3 meses, pero hasta mientras tiene que establecer gestiones específicas para garantizar la alimentación. Y esto porque se trata de un grupo de atención prioritaria establecido por nuestra misma Constitución de la República. Doctor Varela, usted mencionaba y en el exhorto que hace la Defensoría del Pueblo se habla de denuncias por casos de tortura. ¿Cuántas denuncias de casos de tortura han recibido como Defensoría del Pueblo? ¿Cuántas han podido verificar estas torturas? Si se puede conocer, si tienen los testimonios, ¿son entre presos? ¿Son propinadas por las fuerzas del orden nuestras, las militares o policiales? ¿En qué consisten estos casos de tortura y cuántos se han registrado en la Defensoría del Pueblo? Ustedes han tenido conocimiento dentro de las cárceles. Nosotros como Defensoría del Pueblo hemos recibido las alertas de los familiares privados de la libertad, en la cual nos han manifestado sobre estos indicios. Cada denuncia que nosotros hemos recibido ha sido trasladada a la Fiscalía, pero también para verificar esta información, para tener una información más objetiva, es lo que solicitamos al SNAI que nos indique cuántas personas privadas de la libertad han muerto dentro de los centros de privación de la libertad. Y es en ese sentido que ellos nos han respondido que tienen conocimiento de 24 casos. Tanto las alertas de la ciudadanía como esta información que nos ha dado el SNAI ha sido trasladada a Fiscalía, que a ellos les compete saber, conocer, investigar y establecer todas las diligencias posibles para determinar primero si efectivamente los indicios en los cuales se encontraron estas personas que han fallecido son de tortura y posteriormente averiguar cuál es la persona, cuál es el agente que ha cometido estos actos de tortura, porque esa responsabilidad penal es individual. Y esa es la competencia que tiene la Fiscalía General del Estado para determinar si de los 24 fallecimientos efectivamente son por causas violentas o por causas naturales, o determinar qué causa efectivamente originó ese fallecimiento, pero también las denuncias que han presentado los familiares de las personas privadas de la libertad. Para nosotros es muy importante toda esta información, incluso la que nos remiten las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en derechos humanos, que acompañan muchas de las veces a los familiares de las personas privadas de la libertad, y es en ese sentido que el Defensor del Pueblo ha dispuesto al equipo técnico que se trabaje de esa manera, de una manera técnica, desde el rol que tenemos como Defensoría del Pueblo y como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Todo esto lo hacemos en nuestro rol de prestar ese asesoramiento a las entidades que tienen la competencia directa para tratar estos asuntos, para investigar estas muertes y también para generar ese diálogo constructivo. Cabe destacar que con la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado hemos tenido reuniones y justamente por eso es lo que recibimos la alerta de que ellos también no tenían acceso a cuántas personas habían fallecido en el contexto de la privación de la libertad. Nosotros, en nuestro rol de Institución Nacional de Derechos Humanos, le solicitamos al SNAI para trasladar esta información hacia Fiscalía General del Estado. Ese es nuestro rol en el que nosotros podemos y debemos cooperar para que exista una tutela judicial efectiva. Doctor Varela, para que una institución funcione, siempre se necesitan recursos, ¿no? Para que haya políticas públicas que sean efectivas, eficientes, se necesita indudablemente recursos. En las cárceles, de igual manera, el tema de la alimentación, la seguridad, el mantenimiento, los salarios, para todo eso se necesita recursos. Obviamente usted no es ni funcionario de la Contraloría, ni es legislador que hace fiscalización y control político, pero si han venido haciendo este trabajo de investigación, me imagino que algún dato debe tener con respecto de, y sabiendo que este no es ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, pero las cárceles yo me imagino que también necesitan recursos. ¿Y esos recursos están llegando a las cárceles? ¿Se ha invertido? ¿El Estado ha invertido en las cárceles o no? Alexis, de lo que nosotros tenemos conocimiento, incluso por las visitas que hemos realizado, hemos visto que la infraestructura de algunos centros de privación de libertad, especialmente por la intervención que en su momento realizó las Fuerzas Armadas para buscar la droga, para buscar el armamento oculto por alguno de los privados de la libertad, ha generado un deterioro y destrucción de esa infraestructura. En ese sentido, lo que le hemos exhortado al SNAI es que genere una información de estas necesidades para mejorar esta infraestructura, para recomponer esta infraestructura, y ellos soliciten al Ministerio de Finanzas la partida necesaria para generar esta implementación. Cabe destacar que incluso el juez de Iñaquito, al revisar esta medida cautelar en relación a la alimentación, le exhorta justamente lo mismo al SNAI, que ellos soliciten al Ministerio de Economía y Finanzas la partida necesaria para contratar el proveedor para los alimentos. ¿Qué es lo que ha respondido el Ministerio de Finanzas? Que está en nuestro informe, que es accesible por cuanto se encuentra en el expediente judicial, es que todavía no ha recibido la información del SNAI. Pero entendemos que una vez que reciba esa información, el Ministerio actuará con la debida diligencia para dar cumplimiento a esta medida cautelar dispuesta por el juez de Iñaquito y que nosotros estamos realizando el seguimiento. Doctor Varela, respecto a estas 24 muertes que ustedes han podido verificar de la información que han recibido, ¿en qué periodo se producen? ¿Desde que estamos en la actual administración gubernamental, desde la declaratoria del conflicto armado interno, desde que las cárceles están bajo control militar? ¿En qué periodo se producen? Yesenia, ahí quiero responder de una manera más amplia. Nosotros como Defensoría del Pueblo y el SNAI efectivamente cada año va reportando las muertes ocurridas de las personas privadas de la libertad. Esta es una información que nosotros constantemente la revisamos, la reportamos también en nuestros informes y cabe destacar que incluso el Comité contra la Tortura en el año 2016 ya exhortó al Estado ecuatoriano por la alarma de 16 personas muertas en su momento en el contexto de una privación de la libertad. La información de los 24 fallecimientos que nosotros tenemos es desde que inicia el estado de excepción hasta el mes de marzo que nosotros habíamos solicitado esta información al SNAI. Hay otra información que nosotros hemos recibido de las personas privadas de la libertad que efectivamente SNAI tiene que dar una respuesta y Fiscalía tiene que investigar. Pero en cambio esas no son cifras oficiales que nosotros podamos manejar porque las cifras oficiales son las que nos ha remitido el SNAI. Y respecto al tema de la alimentación, la Fatoría indicaba que en una semana ya no podía proveer de alimentación a diferentes centros carcelarios. Hay una disposición judicial, usted la ha señalado, que exhorta al Ministerio de Finanzas para que entregue los recursos, pero mientras eso ocurre, ¿qué va a pasar con los presos que no van a poder recibir la alimentación? ¿Las autoridades les han dicho a ustedes de alguna manera cómo se va a cubrir esta falta de alimentos para los centros carcelarios una vez que concluya el contrato con la Fatoría?
En ese sentido, y de acuerdo al monitoreo que nosotros realizamos para cumplir con el informe dispuesto por la unidad judicial, detectamos que efectivamente en algunos casos ya no contaban con el proveedor. Por ejemplo, tenemos el caso de Cotopaxi. En ese momento en el que realizamos la visita, ya no contaban con el proveedor, sin embargo, estaban recibiendo donaciones de productos que, como había manifestado, provienen de familiares, de empresa privada, de otros actores que se han interesado en este problema de un grupo de atención prioritaria y están dando estas soluciones. Cabe destacar que dentro de la misma audiencia, el SNAI había manifestado algunas acciones que ha implementado para garantizar la alimentación. En ese sentido, el mismo juez de Iñaquito dispone en su medida cautelar que adopte y continúe con esas gestiones que ha manifestado en audiencia para que se garantice la alimentación. Eso es lo que nosotros también estamos supervisando y por eso en los centros de privación de libertad que ya no cuentan con el proveedor, con el servicio de alimentación, estamos solicitando al SNAI cuáles son las acciones que ha implementado para que hasta que se cumpla la otra disposición de la medida cautelar de contratar con el proveedor, genere las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la alimentación efectiva de las personas privadas de libertad. ¿Cuántos centros de rehabilitación están en este caso? Nosotros teníamos reportado en el informe, como ustedes lo pueden revisar, 4 centros de privación de libertad, que es Cotopaxi, Esmeralda, Santo Domingo y Sucumbíos. Tenemos la alerta que incluso en el territorio 3, en Guayas, va a ocurrir lo que justamente habías preguntado, Licenia, de que en los próximos días ya no contarán con ese servicio. En ese sentido es lo que nosotros hemos también realizado los exhortos pertinentes en su momento, incluso también por la medida cautelar del juez, para que el SNAI continúe con las acciones de manera diligente para garantizar este derecho. Un tema adicional que tiene que ver con la libertad de expresión y el acceso a la información, doctor Varela. Entiendo que a los colegas periodistas que cubren los temas relacionados con seguridad, les es muy difícil acceder a información por parte del SNAI, que no hay funcionarios que respondan, que cuando hay eventos, obviamente se requiere información para poder comunicar a través de los medios de comunicación sobre la situación en las cárceles. ¿Se ha abordado sobre este tema también la necesidad y la importancia de poder acceder a información de lo que sucede dentro de las cárceles y lo vital que es eso para la sociedad también, en el pleno ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa? Alexis, es muy interesante tu pregunta porque justamente la libertad de expresión, la libertad de prensa es una de las piedras angulares que el mismo sistema interamericano ha mencionado que contribuyen a la constitución de la democracia. En ese sentido, estas alertas que tú mencionas son muy importantes para nosotros, para también poder exhortarle al SNAI que difunda la información necesaria hacia los medios de comunicación que permita tener una realidad de lo que está sucediendo. En relación al acceso a la información que deben tener los periodistas, nosotros como Defensoría del Pueblo estamos prestos para recibir cualquier inquietud que ustedes tengan respecto a las respuestas o falta de respuestas que tengan todas las autoridades. De acuerdo al mandato que nosotros tenemos como Institución Nacional de Derechos Humanos, podemos gestionar estas situaciones que podrían devenir en una vulneración de los derechos de ustedes y también del público a recibir esa información. Y es en ese contexto que nosotros hemos compartido la información que hemos recibido del SNAI y que es pública, en el sentido de cuántas personas han fallecido y lo hemos puesto en el pronunciamiento que se ha generado desde la Defensoría del Pueblo en esta semana para que las autoridades también puedan establecer esas acciones que les permita cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.